Estamos listos, Bueno, ingeniero. muy bien. Bueno, vamos a ver el problema número 5 que vendría a ser el último de este práctico. Bueno, vamos a leerlo y bueno, lo vamos a encarar entre todos al problemita. Bueno, nos dice que dos proyectiles se lanzan al mismo tiempo desde un punto O con las velocidades y ángulos siguientes. V sub A igual a 100 metros por segundo con un ángulo θ sub A de 60 grados. El proyectil B tiene una velocidad de 100 metros por segundo y con un ángulo de θ sub B de 30 grados. Respecto al eje coordenado fijo en la Tierra. En el instante en que B, el proyectil B, alcanza su punto más alto, calcular la velocidad y la aceleración del proyectil A respecto de B. Bueno, a ver. Entonces, acá nos dice que tenemos un proyectil, el proyectil B, que tiene una velocidad inicial V sub B con un θ V sub B. Y un proyectil A que tiene una velocidad V sub A con un θ θ sub A. Ambos, ¿no es cierto?, respecto del eje X. Sistema de referencia que está ubicado en la Tierra, ¿no? Bueno, para poder resolver estos tipos de problemas donde nos piden en este caso las velocidades como la aceleración desde un punto respecto a otro, hay un concepto que es básico y que le explicó ahí el ingeniero en la teoría. A ver, vamos a recordarlo. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos bueno, ¿se acuerdan que lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora es que si nosotros teníamos un punto que se mueve en el espacio, haciendo un movimiento cualquiera, ¿no es cierto?, aleatorio, podíamos nosotros llegar a determinar los parámetros cinemáticos, tanto como su posición, como su velocidad y aceleración del punto en el espacio, haciendo uso de estos dos sistemas de referencia. Un sistema fijo, que es el sistema no inercial, y el no inercial, que era el sistema móvil. Y ustedes, como hemos venido haciendo la aplicación hasta ahora, habíamos llegado a determinar que la velocidad, por ejemplo, de este punto, respecto del sistema fijo, era igual a la velocidad relativa, más la velocidad de arrastre, que estaba dada por dos velocidades. La velocidad relativa más la velocidad de arrastre, donde la velocidad de arrastre estaba compuesta por una velocidad que tenía en cuenta la traslación del sistema móvil y otra velocidad que tenía en cuenta la rotación del sistema móvil. De tal manera que podemos calcular cualquier movimiento complejo de un punto en el espacio con esta ecuación. Pero nosotros lo que nos está diciendo ahora es qué pasa si nosotros tenemos dos puntos o dos partículas en el espacio que se están moviendo y nos están pidiendo que le calculemos, como en este caso del problema, la velocidad y la aceleración de uno con respecto al otro. En este caso son proyectiles. De un proyectil con respecto al otro proyectil. Entonces,
el ingeniero en su momento les explicó a ustedes que nosotros podíamos hacer aplicación de esto y llevarlo de la siguiente manera. Ustedes dijeron, si yo tengo el punto A al P, entonces lo voy a poner como el punto A. Y me piden calcular la velocidad de la aceleración respecto de otro punto que se está moviendo, entonces dijeron, bueno, yo voy a poner al punto B, lo voy a hacer coincidir con el O1. De tal manera que acá estaría el punto B. Pero como se está tratando de una partícula, no estamos hablando ahora de una terna, obviamente que no vamos a tener en cuenta la terna. Entonces, ahora vamos a aplicar esta ecuación a esta y vamos a decir que la velocidad en A va a ser igual a la velocidad relativa de A respecto de B más la velocidad de O1, que en este caso sería la velocidad de B, más esta, pero esa, como estamos hablando de un punto, de una partícula que no es una terna que esté rotando, entonces esta no tiene aplicación acá. De tal manera que a nosotros nos queda esta ecuación. Si a nosotros nos piden calcular la velocidad de A respecto de B, entonces lo único que tengo que hacer es despejar de esta ecuación la velocidad de A menos la velocidad de B. Y ustedes llegaron a deducir que lo mismo se aplicaba para la aceleración y lo mismo se aplicaba para el vector posición. Eso es lo que llegaron a determinar también. Pongámosle que el vector posición sería, le vamos a poner como R, entonces de A respecto de B va a ser igual a ¿qué? Al vector posición de A menos el vector posición de B. ¿Cuál es la ventaja que tienen ustedes de aplicar esto? Yo les pregunto, ¿qué velocidad, qué tipo de velocidad son estas? Tanto la velocidad en A como la velocidad en B. ¿Son velocidades relativas? ¿Son velocidades absolutas? ¿Qué les parece? Velocidad absoluta porque son con respecto al sistema fijo. Bien, excelente. Es así. Entonces, fíjense que en un problema como el que estamos a punto de resolver, nos encontramos que para llegar a encontrar la velocidad, la aceleración o el vector posición de uno con respecto al otro, directamente son la diferencia de las velocidades o de las aceleraciones o del vector posición, pero absoluta, es decir, del punto respecto de un sistema que es fijo. De tal manera que, ¿cuál es la ventaja? Y que estas velocidades, y tanto las velocidades como las aceleraciones, son aplicables todas las ecuaciones que ustedes han estado estudiando hasta ahora, por ejemplo, en física. ¿Está bien? Es decir, ¿por qué? Porque son velocidades absolutas. No como en el caso, al principio, como era esta, donde teníamos, fíjense, acá yo les dije en su momento que esta es la ecuación también denominada de Euler, donde esta es una relación a velocidades de distintos puntos de vista. Fíjense, esta es una velocidad absoluta, esta es una velocidad relativa, esta es una velocidad del sistema móvil respecto del sistema fijo, por lo tanto es absoluta, ¿está bien? Y esta es otra velocidad que era como, ¿se acuerdan que le habíamos dicho que era como si esto estuviera adherido al sistema móvil, solo que tenía en cuenta la rotación? Pero fíjense, esta es absoluta, esta es relativa y esta es absoluta, que es lo que tenemos acá. Entonces, la ventaja que tenemos en este caso, cuando tenemos dos que queremos calcular las velocidades, un parámetro cinemático para hacerlo más genérico, de una partícula con respecto a otra, se aplican estas ecuaciones, que son las velocidades o aceleraciones relativas de uno con respecto a otro. Entonces, ahora, esto es lo que vamos a aplicar acá. Fíjense. ¿Alguna duda en esto?
Es una introducción que hemos dado nada más. No, claro. Bien, entonces a nosotros nos dicen que tenemos un proyectil A y un proyectil B, que los dos son lanzados en el mismo tiempo. Los dos son lanzados con la misma velocidad inicial, pero la diferencia está en que uno tiene un ángulo de inclinación respecto a la horizontal distinto del otro. A ver, lo voy a colocar. La velocidad de A y la velocidad de B son iguales, las iniciales, y son de 100 metros por segundo. El ángulo θ de A me dice que es de 60 grados, mientras que el ángulo θ de B me dice que es de 30 grados. Entonces, ¿qué tipo de movimiento, cómo se le llama a este tipo de movimiento? En física ustedes lo han visto. ¿Tiro parabólico no sería? Es un, claro, tiro parabólico, movimiento parabólico. Excelente. Y tiene que ver con la forma de la trayectoria que realiza. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos que analizar la trayectoria de uno del otro, vamos a hacer la trayectoria de B, pongámosle que sea esta. ¿Está bien? Donde el punto máximo es, vamos a ponerlo ahí. Ese sería el punto máximo del proyectil B. Y la de A la vamos a hacer un poco más exagerada, así. Y nos vamos a frenar ahí. Entonces, la consigna del problema nos dice, los dos proyectiles son lanzados en el mismo tiempo, con unas velocidades que son idénticas, solamente que los ángulos son distintos. Y la pregunta es, en el instante en que B, el proyectil B, que es el que tiene 30 grados de inclinación, en el instante en que B alcanza su punto más alto, que vendría a ser este que he señalado acá, calcular la velocidad de A respecto de B. Es decir, nos piden calcular la velocidad y la aceleración del punto del proyectil en A respecto de B en ese instante, cuando el proyectil B está en la máxima altura. Al decirle así, decirle que calculen la velocidad, por ejemplo, de un proyectil respecto de B, es como que ustedes están posicionados en B y ustedes van a ver la velocidad en el punto A. Eso es lo que les están pidiendo. ¿Está bien? Entonces ahora lo que queda es, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo encararíamos al problema? Con lo que hemos hablado hasta ahora estamos en condiciones de hacerlo. Colocando la fórmula de tiro mismo. Bien. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo les expliqué recién, tenemos las velocidades de cero absoluta son las velocidades que tenemos que llegar a determinar. Es decir, pongamos en el caso de la velocidad, en este caso, la velocidad, dijimos, de A respecto de B. Habíamos dicho que la velocidad de A respecto de B, que es la que me están pidiendo, se calcula como la velocidad absoluta de A menos la velocidad absoluta de B. Quiere decir que yo tengo que llegar a encontrar los valores o justamente los valores de cada una de las velocidades, ubicarlas ahí y listo. Hago la diferencia y calculo lo que me están pidiendo. ¿Cuál es el próximo paso?
¿Ustedes se acuerdan de las ecuaciones de las velocidades para un movimiento parabólico? En un movimiento parabólico, cuando nosotros teníamos así el movimiento, y esto partía con una velocidad inicial, ¿cómo calculábamos la velocidad de este proyectil en cualquier instante de la trayectoria del proyectil? Este es en función de X y este es en función de Y. Y bueno, yo recuerdo que teníamos este era el θ, ¿nosotros qué hacíamos? Obviamente, esta va a tener una descomposición en X y en Y, que va a ser esta. Y esta es la otra. Entonces, ¿cuánto vale la proyección en X? B inicial por el coseno de θ. Muy bien. Y eso sería la velocidad en forma cartesiana, sería según Y. Más, ¿qué otra cosa? Es decir, este sería, lo voy a escribir acá como B sub 0 por el coseno de θ. Es la proyección. Y está según Y. Esa sería hasta ahora una. ¿Y la otra? La velocidad inicial por el seno. Esta acá. Que era la velocidad B sub 0 por el seno de θ. Menos la gravedad por el tiempo. Bien, bien. Porque en cualquier instante de tiempo, esto sería en el momento inicial, pero cuando lleva por acá, en cualquier instante de tiempo, ¿qué es lo que teníamos que afectarla? De la gravedad. ¿Y cuánto valía la gravedad? En este caso teníamos que restarlo de G por T. De tal manera que esto, fíjense, esto es velocidad y el G multiplicada por el tiempo nos da las unidades de velocidad también. Entonces, listo. Con eso, fíjense que ya tenemos el caso genérico para decir, bueno, la velocidad en cualquier instante de tiempo de un movimiento parabólico va a estar determinada por una componente en X que está dada por esto, más una componente en Y que está dada por esto y que está influenciada por el tiempo. Al estar influenciada por el tiempo, esto me permite calcular en cualquier instante de tiempo. Bien, ¿qué hago ahora? ¿No sería calcular la velocidad en X en el punto más alto en el primero? Y luego sacar la velocidad en ese mismo instante de tiempo. Bien, bien, bien. O sea, No sé. me explico. Velocidad I es cero. Es cero en el punto más alto. O sea, la componente de I en el punto más alto es cero. Entonces ya se puede despejar el tiempo y ya podríamos saber la velocidad en el otro. Lo demás, ¿lo ven? Porque no quiero seguir Sí, si los demás no lo ven. Está bien lo que dice ahí Lucas Songes. Es correcto lo que dice. Él lo que dice es que como en un instante cualquiera, por ejemplo acá, yo voy a tener que es la tangencial y va a estar compuesta por esta componente más esta, cuando llegue al punto máximo, que va a ser de las dos componentes, ¿cuál es la que va a ser cero? La componente en el eje Y. La componente del eje Y, y es lógico, acá debería ser la velocidad v sub 0. Entonces él dice, bien, si yo calculo, a ver, dígalo, Songes, ¿cómo es que cómo usted lo plantearía? La velocidad en el eje de I es cero.
tengo la velocidad inicial, tengo el seno del ángulo que se tiró el proyectil, menos la gravedad por el tiempo. Entonces despejo el tiempo y bueno, ya tengo el tiempo donde está el punto máximo. De ahí calculo la velocidad del otro proyectil. Y la velocidad del mismo proyectil también. ¿Está bien? Entonces, como acá yo puedo determinar el tiempo en que tarda el proyectil B en llegar a este punto, que vendría a ser el B, yo puedo calcular el tiempo que tarda hasta acá en alcanzar la máxima altura. Y ahí Songes dice, yo teniendo el tiempo puedo calcular entonces aplicado el mismo tiempo a mi proyectil A. De tal manera que yo con eso voy a poder determinar la velocidad en el punto A. Una vez que yo calculo la velocidad en el punto B, que cumpla la consigna, que esté en el punto máximo, como dice ahí, y le resto la velocidad en A, que cumpla la condición, que sea en el mismo instante en que B llegó hasta máxima altura, listo, ya con eso ya tengo resuelto el problema. Reemplazo acá y lo determino. A ver, les propongo que lo hagan ustedes. A ver, y ustedes me tiren el resultado. Profe, ¿lo hacemos con valores numéricos o con Háganlo como fórmulas? ustedes quieran, no hay ningún problema. Después al final siempre, si lo hacen en forma genérica, no está mal, está correcto eso. Después tenemos que reemplazar, eso sería la parte de análisis. Después al final lo único que tenemos que hacer es el cálculo, que es reemplazar los valores. No hay ningún problema. Yo voy a ir escribiendo la ecuación, entonces. La velocidad en B va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en B, perdón, así, el módulo inicial, por el coseno de tita B. Más la velocidad inicial en B, perdón, y esto sería según I, más la aceleración en B, la velocidad por el seno de tita, B, menos G por T. Y esto sería según J. Según I. Bien, y la velocidad en A sería igual a ¿qué? A la velocidad inicial en A por el coseno de tita en A más la velocidad inicial en A por el seno de tita en A menos G por T, y esto sería según J. Profe, en el punto A, Sí, en la velocidad sub A, 86,6 metros por segundo cuadrado. este Y el tiempo serían de 5,10 segundos. le da 86,6. Y el Sí, tiempo, ¿cómo determinó el tiempo entonces?
dijeron en el punto B, para que el punto B alcance el máximo, la máxima altura, ustedes dijeron, esto tiene que ser igual a 0. Entonces dijeron, la velocidad en B por el seno de θ B menos G por T debe ser igual a 0. Esa es la condición para estar seguro de que estoy hablando de que B está en el punto máximo de la parábola. Entonces, de acá yo despejo el tiempo. Va a ser igual a B sub 0, B por el seno de θ B dividido en G. Esto sería T igual a 100 multiplicado por el seno de 30 grados dividido en 9,8. A ver cuánto es esto. 30 grados seno por 100 igual dividido en 9,8. 5,1. Entonces, el tiempo que tarda el proyectil V en llegar hasta la máxima altura es de 5,1 segundos. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Del proyectil al sacar la componente en Y y en X Bien, de la velocidad entonces en A. vamos a Y calcular la después, bueno, velocidad de A va a ser igual a esto que ahí me dijeron que es 86,6. A ver, corroboren. me da igual a mi profe. Claro, que Sí, me da sería igual, en profe. este caso el 60 grados. A ver. 60 grados coseno por 100. El A. No, a mí no me da el A, ¿no? El A no me da ese valor. No, 50 da profe, ahí, profe. da 50. Sí, me tira pata con la calculadora. Me da 50. Entonces, La componente, profe, de B en X daba 86,6. bien. Entonces, acá sería 50. Ahora, lo que hemos calculado, entonces, es esto. Ahora vamos a calcular este otro. Me dice que es 86. A ver, corroboremos. Sería 60 grados seno por 100 igual 86,6. A ver, sería 86,6. Esto sería 86,6 menos G por T, que sería 9,8 por 5,1. 49,98, bueno, 50. Esto nos da también 50. Entonces, tenemos que hacer la diferencia. Entonces, 86,6 menos 50. 36,6. Entonces me da más 36,6 según J. ¿Estamos de acuerdo? Así les dio la velocidad en A. Bien. ¿Cuánto le da la velocidad en B? 86,6
86,6 en I. Es esto. ¿Y esto cuánto les da? Cero. Sí, les tiene que dar cero porque nosotros partimos de esa consigna de que calculamos el tiempo para que esto nos diera cero. Bueno, entonces, ¿y ahora qué hacemos? Sumar los dos vectores y restar los dos vectores. Ahora reemplazo Sacar el esto módulo. acá. Lo reemplazo acá. ¿Sí? Y vamos a calcular lo que sería la velocidad relativa de A respecto de B. Es decir, ¿cómo voy a ver a la velocidad del proyectil A visto desde B? Y bueno, sería 50 en I más 36,6 en J menos 86,6 en I. Me da como resultado menos, fíjense si a ustedes les da igual, me da menos 36,6 según I más 36,6 según J. Y esa sería la velocidad de A respecto de B. ¿Les da a ustedes igual? Sí, profe. Bien. A los demás, ¿les dio igual? Ahí Songe Lucas me dice que le dio bien. Profe, ¿cuánto le dio en el eje X? O sea, en el versor Y. La relativa, menos 36,6. Eh, fíjense que si ustedes lo trazan al vector B sub AB, el vector B sub AB, porque eso es lo que han encontrado, es coherente con el resultado, porque da coordenada X negativa y coordenada Y positiva. O sea, ese vector que les acaba de trazar el ingeniero tiene una proyección negativa en X y una positiva en Y. O sea que es correcto. Y ese es el vector B sub BA, que resulta de unir B sub B sumado algebraicamente con B sub A. Vectorialmente, perdón, no algebraicamente. Vectorialmente. Vectorialmente. Bien. Bien, los demás. ¿Cómo andamos los demás? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, 10. ¿Les da bien? Bien. Perfecto, listo. Entonces, ahora vamos. Las chicas, ¿cómo andan las chicas? ¿Hay alguna? A ver, no alcanzo a ver. ¿Cómo le está yendo a las chicas? A ver, Agustina Reynoso. ¿Cómo le está yendo? ¿Lo va entendiendo? ¿Quién más está? Bueno, no alcanzo a ver todas acá. Bueno.
Si vamos entendiendo, vamos bien. Ahora nos está faltando la aceleración. El cálculo de la aceleración quiero que lo analicen ustedes, porque ustedes a esta altura del partido ya lo tienen que saber a esto. Por eso es que no hacemos mucho hincapié en esto, porque esto es básicamente, la clave está en esto que hemos llegado, en entender lo que hemos explicado al principio, que es la teoría que le dio el ingeniero Simone. Lo demás es aplicación del sentido común, el criterio para llegar a resolver el problema. ¿Por qué? Porque todos se basan en encontrar velocidades y aceleraciones absolutas. ¿Cómo calcularíamos la aceleración? ¿Qué les parece a ustedes? Ahí, a ver, los dejo que lo analicen. Profesor, la aceleración no es la derivada de la velocidad en el tiempo, ¿verdad? Para el instante donde B sería en el punto más alto. Fíjense que ahí estamos hablando en términos de velocidades absolutas. Fíjense qué aceleración es la que estaría, qué aceleración. La gravedad. Lucía, yo tenía ahí un trapo para limpiar el uno verde. ¿Dónde está? Pásamelo. Es la verdad. Es la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué pasaría entonces? En un movimiento parabólico, ¿qué es lo que está actuando sobre el proyectil? En todo instante. La gravedad. La gravedad. La gravedad. Entonces serían la misma para los dos proyectiles, la aceleración. Exacto. Entonces, en cualquier instante que ustedes estén trabajando, lo que está trabajando siempre es la gravedad. En todo instante, lo que está actuando sobre el proyectil es la gravedad, el G. Y entonces, Sería cero. El doble de la gravedad sería. a ver, uno dice 0 y el otro dice el doble. A ver, analicemos los dos casos. Yo digo que cero, ¿Por qué? porque la aceleración entre A y B es igual a la aceleración de A menos la aceleración de B, ¿verdad? Entonces, Sí. menos 9,8 menos 9,8 sería menos 9,8 más 9,8
9,8 entonces sería 0. ¿Los demás qué dicen? ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo? Me interesa en qué opinen también los demás. ¿Cómo? Sí, para mí también es de la misma manera. Claro, ¿por qué? Porque habíamos llegado que la velocidad de A respecto de B era igual a ¿qué? A la velocidad de A absoluta menos la velocidad de B absoluta. Y que la aceleración en A respecto de B era igual a la aceleración en A absoluta menos la aceleración en B absoluta. Pero ¿qué pasa? En los dos proyectiles, por tratarse de un movimiento parabólico, los dos, la aceleración son la aceleración de la gravedad. Y es correcto lo que dice, porque en este caso la aceleración en A, ¿cuánto valdría? Y sería 9,8 negativo según J. Y el B sería negativo también en J. Cuando yo lo reemplace acá, sucede lo que dijo ahí en realidad sería 9,8 menos 9,8 sería positivo, por lo tanto la aceleración me da 0. Es correcto eso. Es decir, que no va a haber aceleración de uno con respecto al otro visto desde el punto B. Ese es el análisis. Y si yo les preguntara a ustedes que me calculen la posición de uno con respecto al otro, ¿cómo lo harían? En el tiempo, reemplazándolo en las fórmulas de desplazamiento. ¿Cómo dijo que no entendí? Conociendo el tiempo, lo reemplazaríamos en la fórmula de desplazamiento. Es decir, que nosotros lo que necesitaríamos conocer es qué cosa de cada uno. Fíjense, lo voy a dibujar en rojo para que se distinga. Y voy a borrar acá las velocidades. Entonces a mí lo que me piden calcular es este vector posición, que sería el RB, y este vector posición, que sería el RA. Y la diferencia va a ser esta, que es la que a mí me piden, la de A respecto de B. Entonces, si a mí me están pidiendo calcular esa, nosotros habíamos llegado a determinar que la posición de A respecto de B va a ser igual a ¿qué? A la posición absoluta del punto A menos la de B. Lo que tenemos que calcular entonces es el RA y el RB. Pero que cumpla la consigna, que es la que dijo recién, hay que calcular esos vectores posiciones, de tal manera que a mí me asegure que este vector posición sea, que cumpla la condición, que esté en el punto máximo, el proyectil B. Entonces, para eso ustedes tienen que utilizar la otra ecuación, que era B sub 0
según el eje X, era por el coseno de θ, en este caso A, ¿está bien? Por T. Y esta sería según I. Ese sería más. A ver, déjenme que me acuerde la ecuación. Era más B sub 0 por el seno de θ por B sub 0 B sub 0 por el seno de seno de θ por θ, T menos 1/2 de G por T al cuadrado. claro. Menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta sería según J. ¿Está bien? Este sería la componente de este vector proyectado en X. Y la componente de este proyectada sobre Y es por el seno y le tenemos que restar 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para el B tenemos que hacer lo mismo. Por el tiempo, según I, más B sub 0 seno de θ B menos 1/2 de G por el tiempo al cuadrado, según J. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esas son las ecuaciones, obviamente nosotros nunca le vamos a pedir que sepan de memoria las ecuaciones, ¿no? Si vamos a tener que resolver un problema así, seguramente se la vamos a dar, no se hagan problema por eso. Las ecuaciones no se las tienen que saber de memoria, pero sí tienen que aplicar el criterio del análisis. Entonces, el vector B sub A, que sería este, va a tener componente en X, que sería este. Y la velocidad por el coseno multiplicada por el tiempo. Mientras que la componente en Y sería lo mismo, acá me faltó el tiempo, menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y acá también me faltó el tiempo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Y ahora qué tienen que hacer con esa ecuación? Reemplazar los valores. Reemplazar valores. La velocidad ya la conocen, que son los 100. En este caso sería la inicial de A, esta sería la inicial de B. Inicial de A, inicial de B. Estos serían los 100, el coseno de A, que era 60 grados, acá el θ. El tiempo es el que han calculado, para que cumpla la consigna de que estamos calculando, asegurándonos que estamos calculando según la consigna. El B sub 0, que ya lo tenemos, que es el mismo que este, el seno del mismo ángulo, que sería los 60, el tiempo y en la aceleración de gravedad tienen todo. Reemplazan los valores y una vez que determinen, los reemplazan acá y van a determinar en qué posición se encuentra A respecto de B. A ver, ¿cuánto les da? Menos 186,66 en I. El resultado final, Sí, el RA respecto de B. ¿Cuánto me dice? menos 186,66 En I. del mismo valor, pero positivo en forma. Bien. No hay cosa más rara
No hay cosas raras. A veces se dan cuenta que es muy sencillo esto. La clave está en que ustedes, ¿por qué aplican esta forma? ¿Por qué aplican esa ecuación de vectorposición de la velocidad y de la aceleración? Cuando tenemos que, o queremos calcular de una partícula con respecto a otra. Bueno, si lo han entendido, estamos de 10. De todas formas, están las clases de consulta, acuérdense. ¿Alguna duda? Profe, ¿cuándo sería el parcial? Eso es un tema que tenemos que ver con el ingeniero ahí, Dante Simone. Pero tenemos que hacerlo lo más antes posible, cosa de que, por dos razones. Una, para que no se nos vaya muy lejos, porque eso después entorpece para las próximas evaluaciones. Y la otra, para que ustedes no se olviden, tengan todo fresco. Estamos, cuando ya al terminar esta unidad estaríamos en condiciones, no hay problema. Hacerlo, no sé, en 10, 15 días estaríamos en condiciones de rendir. Esta y Claro. la otra, que es la misma, porque ya es la cinemática del sólido, el otro, el tema que viene. Como Nosotros lo que vamos a hacer, como hicimos el año pasado, que es, hacemos un parcial para esto. Después hacemos un parcial para sólido. Después hacemos un parcial para dinámica y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque como nos piden que hagamos una evaluación continua, no tenemos que dejar pasar mucho tiempo y tener lo que más se puedan en evaluaciones de cada una de las unidades. bueno, por eso, o sea, lo podemos hacer no más de la primera semana de junio, o antes, la última de mayo. No A sé, lo ver, que pasa es que están me los... fijo, me fijo. Ahí voy a ver el calendario.